when the world is shaking and fear is near. I lift my eyes, for I know you're here. You are the anchor in every way, my firm foundation, my hiding place, my hope is Jesus. Dios les bendiga. Este es tu programa Oasis de Bendición para tu alma con el hermano Michael Jonathan Sosa Cardona, ministerio encargado de la hermana María de Jesús. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, toda la honra. Les saludamos a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, a través del nombre Oasis de Bendición para tu alma, a través de la cuenta de la hermana María de Jesús en Facebook Live. También estamos por Yeswi 91.1 FM aquí en Guayama, Radio Salvación Puerto Rico y Seno FM Digital. Le damos nuestro número de teléfono por si desea comunicarse con nosotros mientras estamos transmitiendo en vivo, y puede dejar su mensaje en la sección de comentarios, como a través de mensajería privada, como también puede llamar a nuestro cuadro telefónico para petición de oración, o si desea aceptar al Señor en su corazón o reconciliarse con nuestro Señor Jesucristo. El número de teléfono es el 787-864-5341. El número es el 787-864-5341. Estaremos pendientes para recibir su petición de oración. Vamos a entregarle este programa al Señor. Vamos a orar para que sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, manifestándose a través de este programa, y que la semilla sea sembrada en tu corazón. Padre, te damos la gloria, te damos las gracias, entregamos este programa a ti, Señor, entregamos este mensaje a ti, Dios mío, que sea ministrando a los corazones, Señor, a la distancia, en la cercanía, Dios mío, pero que llegue hasta lo más profundo del ser y haga, Dios mío, nos haga recapacitar y caminar en tu perfecta voluntad, Dios. Padre, háblanos, Señor, ministranos, y que podamos también aprender de ti. Nuestra copa está boca arriba para recibir del cielo todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te abrazamos, Señor. Y te pedimos esta oración en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nuevamente les recordamos, queremos invitarle a que llame a nuestro cuadro telefónico por si deseas si tienes una petición de oración, si tienes un mensaje que puedas comentar en esa sección de comentarios de Oasis de Bendición para tu alma. Comparte este mensaje con otros, dale share, dale like, para que así pueda seguir llegando a otras personas. Y les recordamos que nuestro cuadro telefónico es el 787-864-5341. Ese es el número, 787-864-5341. Les recordamos también que estamos a través de Facebook Live, Yeswi 91.1 FM en Guayama, por Radio Salvación Puerto Rico y Seno FM Digital. Hoy en el programa estaremos hablando de este tema que a muchos nos encanta, por lo menos a mí me encanta hablar de este tema, el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza gloriosa del creyente. Y tenemos como texto base 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, que dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire, la inspiración para traer esto a través de los medios es que estuve trabajando con un estudio que tenía que ver con el arrebatamiento de la iglesia por unas dudas, unas inquietudes que me surgieron. No contrario a la Biblia, sino de fundamento de la cual las personas decían ciertos argumentos contrarios a la palabra de Dios. Y me puse a investigar y quiero compartir con ustedes todo este aprendizaje del cual me he estado nutriendo en este tiempo. Y a manera introductoria quiero decirles que vivimos en tiempos donde la confusión doctrinal ha alcanzado incluso lamentablemente hasta los púlpitos. Y aunque no lo crea, la doctrina de lo que viene siendo la venida del Señor Jesucristo, mejor dicho, el arrebatamiento, porque en este estudio vamos a separar las dos, lamentablemente se ha tergiversado, porque algunos lo niegan y otros lo mezclan, lamentablemente por el error que acabo de cometer, que usualmente utilizamos la misma jerga, y lo mezclan con lo que viene siendo la segunda venida de Cristo. Pero hoy vamos a hablar de las Escrituras con reverencia y con el firme propósito de entender lo que verdaderamente Dios revela sobre este evento glorioso. Porque no se trata de una teoría o de una interpretación futurista sin base. Esto tiene base y se trata de una promesa del Señor mismo. Sí hemos escuchado a través de la historia que esto surge de una persona que tuvo una visión en los 1800, 700, no recuerdo. Pero la realidad del asunto es que esto es bíblico, hermano. El Señor viene hablando de esto desde que Él caminó por aquí en la tierra. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver a través de este estudio. Ahora vamos a hablar. ¿Qué es el arrebatamiento? Pues mira, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18, Pablo escribe que a estas personas, no para alarmarlos, quiero que subraye eso. Cuando le hablan del arrebatamiento de la iglesia, hoy en día, en el 2025, hablan del arrebatamiento de la iglesia y la gente se alarma. Hermano, eso es una promesa y una esperanza del Señor. Yo aprendí a través de un misionero en la UPR de Humacao cuando estudiaba mi bachillerato en mi alma mater, que el libro de Apocalipsis, él le decía, y con esto me voló la cabeza, él decía, el libro de Apocalipsis es el libro más romántico que yo he leído en mi vida. Y yo, tú eres loco, tú has leído todo lo que hay ahí. Y él me dice, hermano, mira de todo lo que Dios te libra por amor. Mira cómo el Señor trata a su novia, la iglesia. El juicio no es para ti, creyente. Y está celebrando todo eso que tú pasaste, ese momento glorioso donde el Señor te dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es un abrazo de amor del Señor para nosotros como creyentes. Ahora, muchos dicen, la palabra arrebatamiento no aparece en la Escritura. Mire, hermano, yo quedé, y de aquí sale la inspiración para esto, yo quedé volado, porque la palabra arrebatamiento en español no aparece, pero en el griego original, cuando Pablo está describiendo el evento, sí él habla de esto, es bíblico. La palabra significa harpazo en griego y es sinónimo de arrebatamiento, porque significa harpazo, tomar por fuerza, arrebatar o levantar súbitamente para recibir al Señor en el aire. Y eso es algo de lo que muchos no hablan, porque hablan de que no aparece en la Biblia, pero estamos hablando de un lenguaje traducido y a su vez muchos lamentablemente se fundamentan con la Reina Valera española del 1960. Hermano, ¿cuántas versiones de la Biblia no hay que literalmente son sacadas del fundamento bíblico? Que son sacadas literalmente de los rollos, ¿ok? Adaptados para un lenguaje del cual nosotros podamos entender sin restarle a las palabras bíblicas, ¿ok?
So, este evento del que estamos hablando no es lo mismo que la segunda venida de Cristo, que es donde Jesús pone sus pies en la tierra nuevamente, como establece Zacarías 14:4, sino es un encuentro en las nubes donde la iglesia va a ser llevada de la tierra para reunirse con su Salvador. Ahora, de esto tenemos evidencias bíblicas. Quiero que veamos lo que establece Juan 14:1 al 3, porque en estos versículos, y voy a estar haciendo referencia a libros, capítulos y versículos, pero los voy a resumir, no los voy a estar leyendo detalladamente. Quiero que veamos el contexto, el núcleo de lo que quiere llevar este mensaje. Y en Juan 14:1 al 3, Jesús promete que vendrá nuevamente para tomarnos, como lo dice, tomarnos consigo. Esta no es una venida con juicio, sino una venida para llevar a los suyos a la casa del Padre. Mira qué hermoso el Señor. Y en 1 Corintios 15, 51 al 53, Pablo revela un misterio. Y este misterio es que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí el contexto de lo que quiere decir la palabra dormir es obviamente la muerte física. Recuerde que cuando muera la hija de Jairo, el Señor le dice a Jairo, no está muerta sino duerme. Y a eso es lo que Pablo está haciendo aquí también referencia, no a la hija de Jairo, sino al término de la muerte física. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán y los vivos serán transformados en cuerpos incorruptibles. Y este pasaje es paralelo al de Tesalonicenses, del cual estábamos hablando. Y juntos, estos dos pasajes de Tesalonicenses y 1 Corintios 15, 51 al 53, describen el mismo evento, hermanos. ¿Ok? Ahora, Apocalipsis 3:10, a la iglesia de Filadelfia, Cristo le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre, el mundo entero. El lenguaje griego indica una preservación fuera de esa hora, no en medio de ella. ¿Qué significa esto? Pues que es un rescate previo a la gran tribulación. Ahora, de todo lo que yo he hablado, hay muchas objeciones comunes y refutaciones bíblicas. Y yo quiero que las veamos, porque yo quiero abundar en esto un poco más, porque hay muchos que dicen que eso no es así. Pero la Biblia es clara en lo que establece, mi hermano. Es bien importante, por eso es que la palabra nos insta, o Jesús mismo nos aconseja, escudriñar las Escrituras, porque me parece que en ellas hay vida eterna. Mira, la primera objeción dice, la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia. Pues mira la respuesta a esto. Es cierto que la palabra per se, arrebatamiento, no aparece en nuestras traducciones al español, pero sí aparece el término arpazo en 1 Tesalonicenses 4:17, que fue traducido al latín como rapturo. De ahí es que viene la palabra rapto, de donde proviene, obviamente, también la palabra arrebatamiento. Además, muchos conceptos bíblicos no aparecen con ese nombre exacto, ¿ok? So, igual que, por ejemplo, tenemos, bien sencillo, el ejemplo de la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece, pero sigue siendo una verdad revelada, ¿ok? Específicamente cuando Jesús le dice a los fariseos, cuando David habla de mí, que mi Señor le revela a su Señor. No recuerdo ahora mismo la palabra. Le dijo mi Señor a mi Señor. ¿Ok? Y Jesús mismo hace referencia de eso. ¿Ok? So, sí tenemos el concepto también de Trinidad. Que eso será para otro estudio. Amén. Objeción número 2. El arrebatamiento es una invención moderna del siglo XIX. Lo que yo le estuve hablando previamente. Pero, hermano, esto es falso. ¿Ok? Aunque teólogos como John Nelson Darby popularizaron el dispensacionalismo y la escatología pretribulacional en ese tiempo, la doctrina del arrebatamiento está presente en la iglesia primitiva. Eso estaba bien presente en ellos. Y el texto de 1 Tesalonicenses fue escrito en el primer siglo, y la Didaché y otros escritos patrísticos
tempranos hablan en efecto del regreso de Cristo como un evento esperado con urgencia. Además, mira esto, la enseñanza no necesita necesariamente ser antigua, ¿ok? No necesariamente tiene que ser antigua para ser verdadera. Eso es bien importante. Lo que determina la verdad es la fidelidad de la Escritura. Y la Escritura es fiel y verdadera. Vamos a la objeción ahora número 3. Dice que los cristianos, este es otro concepto, los cristianos pasarán por la gran tribulación para ser purificados. Hermano, esto contradice la doctrina de la justificación. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Romanos 5:9 asimismo lo establece. Nosotros somos justificados por fe, no por tribulación. Efesios 2:8-9 lo establece así, disculpen. Aunque los creyentes enfrentamos tribulaciones en este mundo, la gran tribulación, como establece Mateo 24:21, es un tiempo específico de juicio sobre los impíos. No es la purificación de la iglesia. Jesús no nos destinó para ira, como establece 1 Tesalonicenses 5:9. Él nos destinó para salvación. Y con esto, disculpen, y con esto no estoy hablando de la doctrina de la predestinación, como muchos han hablado por ahí de salvo siempre salvo. Eso no es lo que significa esto. ¿Ok? Objeción número 4. El arrebatamiento y la segunda venida son lo mismo. Ok, hermano. Vamos a analizar esto. Vamos a analizar esto también. Vamos a hablar del arrebatamiento y vamos a hablar de la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia dice que Cristo viene en las nubes, como establece 1 Tesalonicenses 4:17. La segunda venida, por el contrario, vamos aquí a comparar y contrastar unos elementos. La segunda venida, Cristo desciende al monte de los olivos, como establece Zacarías 14:4. Nota que en el arrebatamiento Cristo viene en las nubes, pero en la segunda venida Cristo desciende al monte de los olivos. Ser más específico, desciende a la tierra, ¿ok? Y Él llega a la tierra. Y para que vea y compare y contraste de que uno es en las nubes, otro es Cristo regresando a la tierra. ¿Cómo? Por eso es que se llama segunda venida, segundo regreso, porque ya estuvo una vez aquí en la tierra, ¿ok? Uno es un encuentro con su iglesia, que es el arrebatamiento, el otro es el volver aquí. Ahora, en el arrebatamiento, 1 Corintios 15, nos da a entender que solo los creyentes son los que lo van a ver, son los que lo van a experimentar, ¿ok? Lo que viene siendo el arrebatamiento. Solamente nosotros, los que nos vayamos con el Señor, lo vamos a ver. Ahí nosotros estaremos con Él en las nubes. En la segunda venida, Apocalipsis 1:7, te dice claramente que todo ojo lo verá. Y como dice el corito también. Amén. Sé que algunos me escucharon y me imagino que ya lo están cantando. Comenta ahí en la sección de comentarios el corito y todo ojo le verá. Gloria al nombre de Jesús. Pues para que vea, el arrebatamiento es solo para los creyentes y lo vamos a ver en las nubes. Pero en la segunda venida todo ojo lo va a ver. ¿Ok? Lo próximo. El evento del arrebatamiento es un evento secreto y repentino. O sea, que es preservado para su iglesia, como establece Mateo 24, 36, 44. 36 al 44. ¿Ok? Como ladrón en la noche y todo lo demás que dice. ¿Por qué? Porque es un evento del cual no hay señales, hermano. En un momento, un abrir y cerrar de ojo, puede ser en este momento, puede ser más adelante, puede ser durante el día, puede ser durante la noche. El Señor se lleva a su iglesia. ¿Ok? Es un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida,
es un evento visible y es un evento con juicio, como establece Apocalipsis 19, 11 al 21. El arrebatamiento es una reunión, como establece 2 Tesalonicenses 2:1. Pero la segunda venida de Cristo es una guerra, como establece Apocalipsis 19, porque es juicio. Vemos que son dos eventos diferentes y se lo traigo con texto bíblico, se lo traigo con base y fundamento bíblico, como establece la Escritura en sus diferentes libros, capítulos y versículos. Ahora, conclusión de esta comparativa. Estos no pueden ser el mismo evento si las descripciones son tan distintas. ¿Ok? Son dos descripciones demasiado distintas, hermanos. Por tanto, el arrebatamiento es una fase previa al retorno glorioso de Cristo. Ahora, vamos a esta pregunta. ¿Por qué es importante creer en el arrebatamiento? Vamos aquí. Hechos, de hecho Pablo, de por sí, él habla en Hechos y en otro libro que ahora mismo no me acuerdo, tengo muchos versículos en la cabeza. Pablo dice en Hechos que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Esa palabra tribulación se puede traducir como pruebas, pero en su forma más simple es momentos difíciles, situaciones. Pablo lo que quiere decir ahí es que es necesario que a través de momentos difíciles, que a través de situaciones, que a través de, pues lamentablemente, sufrimiento, se entre al reino de los cielos. Y también Pablo nos dice que esta leve tribulación momentánea, en la palabra de Dios, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros aún un peso mayor de gloria. Hermano, el creyente durante toda su vida está siendo probado, pasa por situaciones. Sin embargo, no pasa por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es una fuente de consuelo, como establece 1 Tesalonicenses 4:18. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza encontrarnos con el Rey de Reyes en las nubes. Pablo no exhorta a que tengamos miedo. Pablo no exhorta a que tengamos temor, sino a alentarse unos a otros con estas palabras. La esperanza del arrebatamiento no es para crear debates, hermano, sino para llenar de gozo a la iglesia en medio de un mundo lleno de dolor y de sufrimiento. Ahora, el arrebatamiento, el creer en el arrebatamiento, como establece 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos impulsa a caminar en santidad. Porque si es como ladrón en la noche, te puede coger en un momento que no estás firme. Miremos la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas. A una les faltaba aceite. Es bien importante que tengamos aceite en nuestra lámpara en todo momento, porque no sabemos cuándo el esposo volverá por su iglesia. Eso es lo que también nos enseña esa parábola de las 10 vírgenes, ¿ok? Mira lo que dice: el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Saber que Cristo viene en cualquier momento no nos lleva al libertinaje, sino a la vigilancia. ¿Cuántos dicen amén? Te lo voy a repetir. Saber que Cristo viene en cualquier momento no nos lleva al libertinaje, sino nos lleva a la vigilancia. ¿Qué es lo que Cristo quiere que nosotros como iglesia hagamos? Que seamos vigilantes, que velemos sin cesar. Ahora, número 3, el creer en el arrebatamiento nos mantiene enfocados en lo eterno, como establece Colosenses 3, versículo 2 al 4. Pero hermano, cuando el ser humano acepta al Señor en su corazón y entra Jesús en el corazón,
automáticamente tenemos esencia de eternidad en nosotros. Por ende, ya estamos caminando en ese elemento de la eternidad, porque Cristo es eterno. Y cuando vivimos la palabra, estamos modelando la eternidad aquí en la tierra. Cuando nosotros nos mantenemos en vigilancia, nos mantenemos enfocados en que Cristo en algún momento viene por su iglesia, eso nos ayuda a mantenernos enfocados en Él. Porque el cristiano que espera en el arrebatamiento vive con los ojos puestos en lo alto, sabiendo que esta tierra no es su hogar final. Recuerde lo que Cristo dijo, no somos de este mundo. Por eso es que el mundo nos odia. Ahora, vamos a ver unos ejemplos que son, en cierta medida, tipo del arrebatamiento. Yo sé que ya todo el mundo pensó en Enoc. Yo sé que todo el mundo ya pensó en Enoc, pero quiero traerte otro ejemplo adicional a Elías, que sé que a lo mejor también lo pensaron. Mira, vamos a empezar con Enoc, que sé que todo el mundo está pensando. Mira, Enoc fue llevado en Génesis capítulo 5, versículo 24. Fue llevado sin ver muerte, dice, y le llevó Dios. Y no supieron de él más nada. Obviamente lo digo en este término puertorriqueño. Ya la Biblia obviamente pues establece que fue Dios quien se lo llevó. Y Hebreos 11:5 te lo confirma, de que en efecto sí, se lo llevó el Señor. Ahora, eso es un tipo de arrebatamiento. Elías también fue arrebatado en un torbellino al cielo en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Eso también es un tipo de cómo Dios se lleva a su siervo. Ahora, hay uno que lo voy a dejar para lo último, del que quizás, obviamente, algunos pensaron, quizás otros no. Pero le voy a hablar ahora de uno que no todo el mundo piensa. Hermano, miremos el ejemplo de Lot, el sobrino de Abraham. Lot fue sacado de Sodoma antes de que descendiera el juicio. Eso está en Génesis 19:22. O sea, el ángel no podía destruir hasta que Lot saliera. Dios no podía traer juicio sobre Sodoma hasta preservar la persona justa. Recuerda que en la conversación con Abraham, Dios le dice, o mejor dicho, Abraham le dice, y si hubiese 10, y Dios le dice, si hubiesen por lo menos 10, preservo la tierra. No habían ni 10 justos ahí. Solamente había uno, y era Lot. Dios no preservó el lugar, lo destruyó, pero ¿qué hizo con Lot? Lo sacó antes del juicio. Y eso es tipo del arrebatamiento, cómo Dios preserva a su iglesia antes del juicio. Y que a lo mejor también lo pensaron, fue Noé. Noé fue apartado del juicio y fue protegido en el arca. Estos ejemplos que la palabra trae, hermanos, no son coincidencia. Estos ejemplos son sombras proféticas de cómo Dios libra a los suyos antes del juicio. Hermano, y no recuerdo si fue en la predicación, sí, en la predicación del domingo de nuestro hermano pastor, reverendo Jorge Fernando Amaro Díaz, dijo a través del púlpito, qué padre si su hijo le pide pescado le da una serpiente, o le pide pan y le da piedra. Dios es demasiado amoroso para hacernos pasar por un juicio, del cual obviamente es para los impíos. Hermano, eso no encaja con mi mente, no encaja con la imagen de lo que te presenta la Biblia, de quién es Dios, Padre eterno, Padre amoroso. Pues mira, hermano, el arrebatamiento de la iglesia es algo que lamentablemente muchos no creen. Pero cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, cuando nosotros profundizamos en las escrituras, nos damos cuenta que en efecto Jesús viene hablando de esto
Y la palabra está llena de estas señales. Yo meditaba una investigación que hacía de quién era Cristo en el Antiguo Testamento, porque si usted lee los 66 libros de la Biblia, Cristo está plasmado en todos los libros de la Biblia, en todos. Toda la Biblia señala a Cristo. Se llama palabra de Dios, y para uno hablar uno tiene que accionar. Y dice que era el verbo, la acción. En pocas palabras, la Biblia se resume en una sola palabra: en Cristo. La Biblia es Cristo. Y hermano, Dios desde la antigüedad está señalando a Cristo, porque Cristo es el Salvador, es el Redentor. Entonces, si desde el principio la humanidad cayó, todo apunta a la salvación. Mira cómo es ese Dios Padre, que desde el principio estableció un plan de redención para la humanidad, donde Él mismo se hizo carne y murió y resucitó para darnos vida. Entonces, hermano, si nosotros nos podemos examinar cómo Dios, a través de su palabra, cómo Dios poco a poco fue creando un plan de redención para transformarnos, para librarnos, para romper cadenas, para restaurar, para volver al principio de tener comunión con Él. ¿Cómo es posible que nos haga pasar por un momento que está siendo preservado para el impío, cuando usted y yo somos llamados creyentes con un propósito? Ahí está la diferencia. Está el impío y está el creyente. O sea, en pocas palabras, está el que cree y está el que no cree. Pues como Dios, si nosotros le pedimos pan, o sea, líbranos del juicio, nos va a dar una serpiente y nos va a hacer pasar por algo, cuando ya en nuestra vida cristiana Dios nos está pasando por situaciones para moldear nuestro carácter. El propósito de Dios, hacernos pasar por situaciones difíciles, es para darnos forma, es para darnos el carácter de Cristo. Hay momentos que van a llegar, que van a venir, que uno dice, Dios mío, ¿por qué? Pero en Cristo nosotros tenemos consuelo. Y lamentablemente, durante años, hemos estado hablando a la humanidad que Cristo vino, murió, resucitó y viene pronto. Pero muchos han cerrado sus oídos y han cerrado su mente, han cerrado su corazón y no quieren escuchar. Hermanos, y la misma palabra de entender, desde el Génesis, que no contenderá Dios para siempre con el hombre. Por eso es que es necesario que pase lo que vaya a pasar. Por eso es necesario que la iglesia se vaya con el Rey. Esto fue algo que yo una vez escuché de un predicador dominicano, no voy a decir nombre, donde él decía que el arrebatamiento no existía, que de por cierto eso fue una de las inspiraciones de hacer todo este estudio, de la inquietud que sentí, porque él decía que la segunda venida, son un poco jocoso lo que voy a decir, lo voy a decir con el más respeto posible, pero un poco jocoso, porque él decía que no existía el arrebatamiento, que solamente estaba la segunda venida de Cristo, que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación, pero que no nos iba a pasar nada, que íbamos a estar en nuestras casas, que podíamos salir y que no nos iba a pasar nada, que el juicio iba a pasar alrededor de nosotros y nosotros íbamos a estar intactos. Yo le escuchaba y yo decía, ¿cómo es posible que personas que han estudiado desde el principio hasta el final varias veces la palabra no se dan cuenta que son dos eventos diferentes? Y usted me dirá, pero Michael Jonathan, acabas de decir que él estudió la palabra
de principio a fin varias veces y está diciendo eso. Tiene que tener algún tipo de razón. Hermano, la mucha letra mata. La conexión con Dios genuina es la que da vida. Yo no puedo leer la Biblia por leerla. Yo tengo que leer la Biblia y conectarme con Dios para sentir qué es lo que Él quiere ministrar a mi vida. Y por años Dios viene ministrando que Él viene pronto. Les voy a contar un sueño que yo tuve y también dos sueños que tuvo mi hermano Michael Roy. Mi hermano mayor, Michael Roy. Voy a contar primero el de Michael Roy. Michael me contó que él tuvo un sueño donde él fue arrebatado y mientras él subía, él vio muchas luces y él entendió que todas esas luces eran las personas que también estaban siendo subidas con él. Él entendió que él estaba siendo arrebatado para encontrarse con Cristo en el cielo. Y mientras él iba subiendo, él vio cómo una ola de agua arropaba todo el lugar donde él vivía. Él vive en Mississippi, en Pascagoula, y él vio cómo el agua consumía completa Mississippi. El Pascagoula, por lo menos donde él vivía. Y él entendió, él decía, bueno, habrá sido un tsunami, pero luego él entendió que es muy probable que eso es lo que simboliza el juicio que viene para la tierra. El otro sueño que él tuvo, que también fue el arrebatamiento, él estaba trabajando en una góndola acomodando unos productos. Habían dos muchachas hablando con él. Y él empieza a escuchar una trompeta. Pero una trompeta que era como que retumbaba todo el lugar. Y él se quedó como que, ¿no escuchan aquí la trompeta? Yo soy el único que la escucha. Y ellas siguieron hablando y él entendió y dijo, espérate. En medio de que ellas estaban hablando, él las interrumpió y dijo, espérate, si yo me voy ahora. Y su cuerpo desapareció y él vio, o sea, su cuerpo es arrebatado y él ve desde la perspectiva como del techo, cómo su ropa cae y las muchachas que estaban se volvieron locas. Empezaron a gritar, Michael, ¿dónde tú estás, Michael? Y empezaron a coger por la tienda y de repente la tienda se formó un caos. O sea, la tienda se formó un caos. Él dijo, literalmente él dijo, cuando escucha la trompeta, él dijo, ay, sí, yo me voy ahora. Y desapareció. Y él dice que eso fue un caos. La gente se volvió loca. Porque yo interpreto el sueño. Los que estaban con él vieron que él se va y se formó el caos, pero parece que a otros les pasó lo mismo en la tienda. Y de ahí es que viene el caos. En mi caso, yo tuve un sueño, es la primera vez que yo soñé con eso, era 2022, creo que fue, no recuerdo, fue entre 2021 y 2022. Porque recuerdo que estuvimos en la casa del pastor, los runners que ya somos adultos, los jóvenes, que estuvimos cuando el ministerio de los runners empezó. Porque lamentablemente el día de mi cumpleaños, en el 2022, se agrió mi celebración de cumpleaños porque mi amigo, mi hermano, Jack Biel Colón, parte con el Señor. Murió bien joven, le dio un ataque al corazón fulminante y partió con el Señor, y pues nos reunimos en la casa de nuestro amado pastor, que fue que en ese momento, por lo menos cuando yo salgo de los runners, él se vuelve el pastor de los jóvenes. Cuando yo era presidente de los jóvenes, pues no teníamos un pastor de jóvenes, simplemente era el presidente y una coordinadora que nos ayudaba, que en ese caso era Unice Echevarría, la que es esposa del pastor y la que luego pasa a ser pastora de jóvenes. Y mientras estamos reunidos con él, pues algunos de estos jóvenes pues no están necesariamente visitando iglesias, algunos se han apartado. Y el pastor aprovechó para pedirme que le hablara del sueño que yo tuve. Pues en el sueño yo estaba en una casa, parecía como si estuviera en el Corazón, en Barrio Corazón, aquí en Guayama. Y estoy atendiendo unas personas, estoy con una compañera de trabajo. Mientras yo estoy hablando con las personas, o mejor dicho, ellos me están hablando, me están dando una información, yo estoy bien atento y yo estoy escuchando una trompeta. Y la trompeta, y ya la trompeta me molesta.
Y yo veo que ellos están hablando como si nada. Y yo los interrumpo y le hago así yo, mira, tienen aquí a alguien que está tocando trompeta hace rato, porque es que no me deja escucharlos bien. Y de verdad que no sé si es que ustedes tienen aquí un instituto también de música o lo que sea, pero es que no lo escucho bien. Si le pueden decir al maestro que, porque es que de verdad que no escucho. Y mi compañera me dice, sí, de verdad que hace rato está sonando y la siento como que en mi oído. Y las personas se miran, nos miran a nosotros y hacen, y nos preguntan, ¿qué trompeta? Y yo vengo y les digo, la trompeta que está sonando bien duro, ustedes no la escuchan. Y la compañera me dice, sí, pues eso está sonando durísimo, ¿cómo que ustedes no la escuchan? Y ellos, ¿qué trompeta? Que nosotros no escuchamos ninguna trompeta. Ahí yo vengo y hago, miro a la compañera y hago, no. Y ella, ¿tú crees? Y yo, sí, yo creo que sí. Y los que nos estaban hablando vuelven y se miran y hacen, ¿de qué ustedes hablan? Cuando yo salgo, antes de yo caer antes de ellos empezar a decirle, ¿tú crees? Recuerdo que ellos me dijeron, ¿qué trompeta? Y yo, la trompeta que suena, yo salí al balcón y varias personas estaban saliendo y me hacían, cuando me vieron me hacían, porque yo hacía como que buscando la trompeta y cuando miro, porque yo estaba, parece que a una altura, cuando miro en una casa que está como para este lado, la persona me hace, como que tú la escuchas tan bien. Y yo la escucho, ¿de dónde viene? Porque suena bien duro. Ahí es cuando yo miro y Carol es la que me dice, Michael, ¿tú crees que? Y yo, ahí es que caigo en cuenta y hago, no, ¿tú crees? Y ella, mira, sí, yo creo que es. Y ahí es que las personas se miran y nos hacen así como que, ¿de qué ustedes hablan? Ahí yo cogí a mi compañera y empezamos a brincar del gozo. Empezamos, eso es la trompeta. Créame que los que nos estaban hablando se quedaron, yo creo que si el sueño hubiese seguido, hubiesen llamado a un manicomio. Créame. Porque dijeron, ellos tenían esta cara como que estos se volvieron locos. Cuando yo salgo de nuevo al balcón, la gente también había entendido lo que, por lo menos lo que la estaban escuchando, la gente también había entendido lo que significaba la trompeta. Y cuando yo miro, hay gente que está brincando, hay gente que está celebrando. Y hermano, yo en ese momento con ellos nos pusimos todos a brincar, a gritar. Y hermano, la trompeta se escuchaba más duro. Yo me acordé cuando mi hermano me dijo, la trompeta parecía como si el cielo se quisiera romper. Hermano, no le estoy mintiendo, en ese sueño la trompeta se escuchaba por todo el cielo. Yo todavía recuerdo el cielo como se veía. Nunca había visto el cielo tan azul y tan despejado, con pocas nubes. Perdón, no era que estaba despejado completo, tenía pocas nubes, pero el sol estaba como que en el mismo centro y estaba bien brillante, así un sol increíble. Y parece como si la trompeta retumbara todo el cielo. Empezamos a brincar, empezamos a aplaudir y a gritar, pero sobre todo empezamos a alabar a Dios. La trompeta no sonó una vez, no sonó 3 veces ni 5. La trompeta estuvo, sin mentirle, como 1 minuto sonando. Eso se quedó pegado sonando, pero sonando, al extremo que gente empezó a salir a alabar a Dios. Empezaron a aplaudir. Yo fui uno de los que empezó a aplaudir, a levantar mis manos así. Recuerdo que yo miré el cielo. Hice así, miré el cielo. Hermano, no le miento, de repente yo pestañeé. Y cuando yo pestañeé, el cielo cambió. Y yo recuerdo que cuando el cielo cambió, yo estaba en un piso que era de nubes, pero era sólido. Y yo recuerdo que cuando hice así que pestañeé, que la escenografía cambió completa, pues me disculpan mi humanidad. Yo hice, hey, ¿qué pasó aquí? Porque yo dije, me caigo porque son nubes. En lo que yo hice eso, hermano. Usted sabe cómo un estadio grita gol cuando están esperando después que se van hasta overtime
y al fin meten el gol que estaban esperando, que ese estadio se quiere caer. Hermano, cuando yo hice así, ¿qué pasó aquí? En lo que yo hice así y miré, de repente yo escucho una multitud. Todos estábamos pegados, no estábamos separados, estábamos todos bien pegaditos. En lo que yo hice así, de repente yo escucho una multitud gigante y un sonido, pero un estruendo bien grande de gente que hizo bien duro y empezaron a brincar, empezaron a abrazarse, gente se tiró encima de otro. Y lo más increíble era que ninguno nos conocíamos. Eso era lo más impactante. La gente que yo tenía alrededor, la gente que yo abracé, la gente se me tiró encima, no estoy relajando. Yo me tiré encima de gente a abrazar. Todos empezamos a gritar como si fuera un estadio cayéndose de gritos. Gente gritando, pero como usted ni se imagina, de la celebración, como si hubieran metido un gol en fútbol, esperando al fin ese momento. Y usted miraba hasta el final, y eso lleno de personas encima de nubes, brincando, gritando, tirándosele uno encima al otro. Pero una celebración, hermano, que yo no lo puedo describir. Pero en ese momento, antes de yo abrir los ojos, recibí otra parte del sueño. Porque yo miraba, y la gente que yo miraba, yo no conocía a ninguno. Yo estaba tratando de ver a quien yo conocía. Y de repente yo siento eso bien fuerte que me dice en mi corazón: el que no está aquí se quedó, y lamentablemente no hay porcentaje de que venga para acá. Como se lo estoy diciendo. Por un momento yo sentí como si la tristeza quisiera caerme encima, hasta que de repente donde yo estaba yo sentí que la tristeza no tenía poder sobre mí. Fue algo que yo no le puedo describir. Es como que había una barrera que los sentimientos negativos no podían entrar. Me preocupé por un instante, por una preocupación que me convenció. Tú llegaste. Eso es lo que importa. Hermano, le estoy diciendo algo bien fuerte. Yo no vi allí a nadie que yo conociera. A lo mejor las personas estaban dispersas, porque obviamente eran muchísimas personas. Estaban ahí, a lo mejor estaban ahí. Yo entendí el mensaje: el que no está aquí, lamentablemente se perdió. Porque dicen, pues si me pierdo el arrebatamiento, pues no me marco con el número de la bestia, me quedo aquí y resisto. Y una vez mi pastor Jorge Amaro, cuando era maestro de juveniles, hace como 20 años atrás. No te estoy diciendo la edad, pastor. Tenía la edad mía, de hecho, es cuando él me daba clases. Y él nos dijo: hermano, ¿usted se cree que ellos no van a ir uñita por uñita, dedito por dedito, cantito por cantito, hasta que tú cedas y niegues a Cristo? Eso no, ellos no van a ir, no quieres, pues mira, vamos a picarte la cabeza para que te vayas para allá arriba. No, hermano, el objetivo de ellos es que tú te vayas para el infierno. Ellos no van a ir, no va a aceptar a Cristo, no va a negar a Cristo, vente para picarte la cabeza. No, mi hermano. Ellos van a buscar la manera que usted niegue a Cristo, o mejor dicho, ellos van a buscar la manera que usted se pierda. Es así de sencillo. So, les cuento ese sueño no para asustarlo, para alentarlo. De que, como grita el hermano Juven González en la iglesia Asamblea de Dios, Vida y Verdad, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, vamos a orar por las peticiones que sé que estarán siendo presentadas. Pero sobre todo vamos a orar que la iglesia se mantenga firme. Que el que esté firme mire que no caiga. Que si en algún hermano cae, podemos restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que nosotros también seamos sorprendidos en algo. Perdón, lo digo, hermano, porque muchos piensan
No, yo estoy firme en el Señor. Hermano, tenemos que preservarnos cada día y cada día tenemos que velar. Entonces vamos a presentarnos en oración. Padre, te damos la gloria, te damos la gracia. Padre, gracias porque podemos encontrar en el arrebatamiento de tu iglesia esperanza. Podemos encontrar enfoque. Podemos ver amor hacia tus hijos. Padre, presérvanos, Señor. Presérvanos en ti. Padre, límpianos. Perdónanos. Porque no somos perfectos. El que diga que es perfecto, el que diga que no haya pecado, el que diga que camina perfectamente en ti todos los días, Padre, a ti te hace embustero. Que para eso que se sienta en el trono esa persona. Pero hasta el sol de hoy el perfecto eres tú. Y tú eres el único que está sentado en el trono. Tú eres el único digno, Jesús. El único digno. Padre, nos presentamos delante de ti, presentamos las peticiones para que tú sanes, restaures, libertes, transformes, Dios. Que todas estas personas, Dios mío, que esperan un milagro, lo reciban. Que esperan una respuesta, la reciban. Que esperan un abrazo, lo reciban. Que esperan una restauración, la reciban. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a caminar agradándote. Ayúdanos a que si vemos a nuestro hermano falto, lo levantemos en el nombre de Jesús, que lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Ayúdanos a vivir como iglesia, Señor, esperanzados en encontrarnos contigo en el cielo, para reinar y para permanecer contigo para siempre, amado de nuestra alma. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermano, les recordamos que estamos a través de Facebook Live en Oasis de Bendición para tu Alma, a través de la cuenta de la hermana María de Jesús. Pendientes al próximo programa. Sabemos que los viernes y los sábados estamos conectados, los miércoles también estamos conectados. Usted sintoniza la página de Facebook Live, sintoniza también Yeswi 91.1 FM en Guayama a través de Radio Salvación Puerto Rico y Seno FM Digital. Recuerde que nuestro cuadro telefónico es el 787-864-5341. El número es el 787-864-5341. Hoy hemos hablado de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Y hermanos, a palabras finales, recuerde lo siguiente, bien importante. Esto no es una fábula. Cristo viene como ladrón en la noche y hoy puede ser tu día de salvación. Escríbenos a través de mensaje privado, llámanos al cuadro telefónico si quieres reconciliarte con Dios, si quieres aceptar al Señor en tu corazón. Déjanos tus comentarios, déjanos los likes a través de Facebook Live, comparte esta transmisión para que sea de bendición a otras personas. Este ha sido tu hermano Michael Jonathan Sosa Cardona a través de la cuenta de la ministro María de Jesús, Oasis de Bendición para tu Alma. Y para terminar, una pregunta. ¿Estás listo para el arrebatamiento de la iglesia? Dios te bendiga. Te abrazo en el Señor.